Roma no perdió esta guerra en el campo de batalla, la perdió en su conciencia. ¿Cómo pudo el mayor imperio del mundo, la máquina militar que había humillado a Cartago y dominado Grecia, temer a un simple pastor? ¿Por qué, después de enviar legiones, pretores y generales, Roma necesitó una daga en la oscuridad para vencer? ¿Qué clase de enemigo obliga a un imperio a traicionar su propia palabra? Hay algo aún más inquietante. La paz que Roma ofreció no era el final de la guerra, era el comienzo de la traición. Para entender la guerra más humillante de Roma, hay que seguir el rastro de una mentira que lo cambió todo. Todo comenzó con una promesa. En el año 150 a.C., el pretor romano Servio Sulpicio Galba reunió a los lusitanos bajo una garantía solemne: tierras, paz y un futuro dentro del orden romano. Para un pueblo agotado por años de guerra, la oferta parecía una salida. Depusieron las armas, se concentraron en campo abierto, confiaron. Fue entonces cuando Roma mostró su verdadero rostro. Galba no entregó acuerdos, entregó acero. 15,000 hombres desarmados fueron masacrados bajo el sol de Hispania. 9,000 más fueron encadenados y vendidos como esclavos. No fue una batalla, fue una ejecución planificada. Para el Senado, aquello fue una necesidad estratégica, una limpieza destinada a pacificar una provincia rebelde. Para los supervivientes, fue el día en que la palabra Roma dejó de significar ley y pasó a significar monstruo. ¿Cómo se combate a un poder que mata, incluso cuando promete paz? ¿Cómo se resiste a una república que traiciona justo en el momento de la rendición? Ese día murieron casi todos los líderes lusitanos, casi todos. Porque de entre el barro, la sangre y el humo, un hombre logró escapar. No tenía linaje, no tenía riquezas, no tenía ejército. No era rey ni general, era un pastor. Su única posesión era la memoria. Había visto a sus hermanos caer confiando en la palabra romana. Había entendido que la guerra contra Roma no se libraría con reglas romanas. Su nombre era Viriato. Y sin saberlo, Galba no solo había cometido una masacre, había creado al enemigo más peligroso que Roma enfrentaría en Hispania. Desde ese instante, la guerra dejó de ser un conflicto entre ejércitos y se convirtió en una cacería. Roma, la superpotencia del Mediterráneo, capaz de aplastar reinos enteros, se encontró incapaz de someter a un puñado de tribus en el extremo occidental del mundo conocido. Para el Senado eran pastores, cazadores, hombres sin disciplina. Para los generales en el campo, pronto serían algo muy distinto, una pesadilla que no daba la cara, que atacaba y desaparecía, que conocía cada colina y cada sendero. La masacre no trajo paz, trajo memoria. Y esa memoria, encarnada en un solo hombre, estaba a punto de enseñarle a Roma que el miedo no siempre nace de la fuerza, sino de la traición. Viriato no nació como un héroe. No fue elegido por dioses ni proclamado por nobles. Surgió porque no quedaba nadie más. Después de la masacre, el mundo que conocía había desaparecido. Los líderes estaban muertos, las tribus rotas, la confianza enterrada junto a miles de cuerpos. Lo único que sobrevivió fue el recuerdo de la traición. Y esa memoria se convirtió en su arma más afilada. ¿Cómo se lucha contra un enemigo infinitamente más fuerte? ¿Cómo se enfrenta a un imperio que no respeta pactos ni juramentos? Viriato entendió algo esencial. Contra Roma no se gana obedeciendo sus reglas. No reunió un ejército regular. No buscó coronas ni títulos. Reunió hombres que conocían la montaña, pastores, cazadores, guerreros acostumbrados a vivir con poco. Les enseñó a moverse como la niebla, a atacar como el fuego y a desaparecer antes de que el enemigo pudiera responder. Para las legiones, entrenadas para el choque frontal, aquello era desesperante. Marchaban durante días para no encontrar a nadie. Custodiaban caminos que nadie usaba. Defendían campamentos que no eran atacados. Roma no luchaba contra soldados, luchaba contra el terreno, contra el tiempo y contra el cansancio. Viriato no imponía disciplina con castigos, la imponía con ejemplo.
comía lo mismo que sus hombres, dormía en el suelo como ellos, rechazaba el botín personal y repartía el oro capturado. No prometía gloria, prometía supervivencia. Y esa promesa, nacida del sufrimiento compartido, generó una lealtad que Roma no supo comprender. ¿Cómo sobornar a un hombre que no lucha por riqueza? ¿Cómo intimidar a quien ya lo ha perdido todo? Mientras tanto, en Roma, el problema comenzaba a crecer. Lo que había empezado como una revuelta local se transformaba en una humillación constante. Las legiones enviadas a Hispania regresaban exhaustas, derrotadas o no regresaban en absoluto. Los informes hablaban de emboscadas imposibles, de patrullas aniquiladas sin dejar rastro, de un líder que parecía estar en todas partes y en ninguna. El pastor sin nombre empezaba a convertirse en una sombra que perseguía a la República. Viriato no buscaba destruir a Roma en un solo golpe. Buscaba algo más peligroso: desgastarla, cansarla, obligarla a dudar de su propia invencibilidad. Y en ese lento proceso, el superviviente de una masacre estaba construyendo el mito que pronto pondría al imperio contra las cuerdas. Roma estaba acostumbrada a guerras con un frente claro, con un enemigo visible y una batalla decisiva. En Hispania no encontró nada de eso. Encontró silencio. Encontró caminos vacíos, aldeas abandonadas y colinas que parecían observar a las legiones avanzar sin oposición. Los generales romanos marchaban esperando el choque final y solo recibían desgaste. Cada día sin batalla era una derrota invisible. ¿Cómo se impone el miedo cuando no hay a quien intimidar? ¿Cómo se demuestra el poder cuando el enemigo se niega a presentarse? La guerra que Viriato había impuesto no buscaba victorias espectaculares, buscaba cansar. Atacaba los suministros, emboscaba pequeñas unidades, desaparecía antes de que llegaran los refuerzos. Las legiones, diseñadas para aplastar ejércitos, se veían obligadas a proteger convoyes, a dividir fuerzas, a vigilar cada colina. El terreno se convirtió en un arma. Donde un centurión veía una elevación sin valor, los lusitanos veían una trampa. Donde un legado veía un bosque, Viriato veía 1000 escondites. El impacto psicológico fue devastador. Los soldados romanos dormían armados, marchaban tensos, desconfiaban incluso del silencio. El enemigo no atacaba cuando era esperado, atacaba cuando bajaban la guardia. Una patrulla desaparecida, un campamento incendiado al amanecer, un oficial muerto sin que nadie viera al asesino. Roma, que se enorgullecía de su disciplina y control, empezó a sentir algo desconocido: inseguridad. ¿Qué valor tiene un ejército perfecto si no puede obligar al enemigo a luchar? Los informes que llegaban al Senado hablaban de una guerra que no avanzaba. Más hombres eran enviados, más oro se gastaba, y aún así la situación no mejoraba. Cada general prometía resultados rápidos y regresaba derrotado o deshonrado. El problema ya no era solo militar, era político. Hispania se estaba convirtiendo en un pozo sin fondo de recursos y prestigio. Y lo peor era que el responsable no era un rey poderoso ni una coalición de estados, sino un pastor que se negaba a ser encontrado. Mientras tanto, Viriato observaba. No se dejaba arrastrar por la impaciencia ni por el orgullo. Sabía que el tiempo jugaba a su favor. Cada día que Roma permanecía atrapada en aquella guerra irregular, era un día en que el mito de la invencibilidad romana se erosionaba. Las tribus vecinas comenzaron a prestar atención. Si Roma podía ser detenida aquí, quizás no era invencible en ninguna parte. La guerra contra fantasmas estaba logrando algo que ninguna batalla frontal había conseguido: humillar a Roma. Y cuando un imperio empieza a sentirse humillado, la respuesta suele ser extrema. Las legiones no sabían aún que esta fase no era el final, sino el preludio de una derrota aún más dolorosa, porque muy pronto, Roma intentaría forzar una batalla, y Viriato estaba listo para convertirla en una trampa. Roma decidió que aquella guerra no podía continuar así. La humillación era constante y el desgaste insoportable. Para recuperar el control, el Senado envió a Cayo Betilio,
un pretor con un ejército completo y una orden clara: obligar a Viriato a presentar batalla y aplastarlo. Betilio avanzó con seguridad, convencido de que la disciplina romana bastaría para encerrar al pastor, y por un momento creyó haberlo logrado. Viriato fue acorralado en un valle, con las rutas de retirada aparentemente cortadas. 10.000 lusitanos frente a una fuerza romana superior. Para Roma, el final parecía inevitable, pero Viriato no estaba atrapado, estaba esperando. En lugar de pedir a sus hombres que lucharan hasta la muerte, les hizo una pregunta simple: si querían ser libres. Luego ordenó una maniobra que desafiaba toda lógica romana. No atacó el centro del ejército enemigo, creó una distracción. Mientras una parte de sus fuerzas provocaba el caos, él condujo al grueso de sus hombres por un desfiladero estrecho que los exploradores romanos habían ignorado. Cuando Betilio comprendió el engaño, ya era tarde. El enemigo había desaparecido. La mayoría de los generales romanos se habrían conformado con haber escapado. Viriato no. Sabía que Roma debía aprender una lección. Mientras Betilio reorganizaba sus tropas para perseguirlo, convencido de que el enemigo huía, los lusitanos regresaron. Cayeron sobre la retaguardia romana con una ferocidad absoluta. Lo que siguió no fue una batalla ordenada, fue una carnicería. Betilio murió en el combate. 4.000 romanos cayeron con él. El resto huyó rompiendo filas, perseguidos por hombres que horas antes parecían condenados. La noticia sacudió a Roma como un terremoto. Un pastor había aniquilado un ejército pretoriano. El insecto molesto se había transformado en una amenaza real. Por primera vez, el Senado comprendió que no se enfrentaba a una simple revuelta, sino a un líder capaz de derrotar a las legiones en su propio juego. La derrota no solo costó hombres, costó prestigio. Y para Roma, el prestigio era tan valioso como el territorio. A partir de ese momento, la guerra cambió de escala. Ya no se trataba de pacificar una provincia, sino de restaurar la autoridad de la república. Se enviaron más legiones, generales más experimentados y mayores recursos, pero también se sembró algo nuevo en el corazón romano: el miedo. Si un hombre sin ejército regular podía destruir a un pretor, ¿qué más podía lograr? La primera gran derrota marcó un punto de no retorno. Roma ya no podía retirarse sin admitir su debilidad. Y Viriato, con aquella victoria, había demostrado que la invencibilidad romana era un mito. El imperio estaba herido en su orgullo, y cuando Roma sangra, responde con una violencia aún mayor. Viriato dejó de ser solo un jefe guerrillero en el momento en que Roma empezó a temer su nombre. La derrota de Betilio no fue un accidente aislado, fue una señal. Las tribus de Hispania lo entendieron antes que el Senado. Celtíberos, betones y otros pueblos que hasta entonces observaban desde la distancia comenzaron a unirse. No lo hacían por promesas de botín ni por ambición territorial. Lo hacían porque Viriato representaba algo que Roma no podía ofrecer: la posibilidad real de resistir. Ese cambio fue crucial. La guerra ya no era una sucesión de emboscadas, era una causa común. Viriato no gobernaba desde un trono, lideraba desde el frente. No imponía su autoridad, la ganaba cada día compartiendo el peligro, el hambre y el cansancio. Rechazaba los lujos, repartía el botín y castigaba la codicia. Para sus hombres no era un señor, era uno de los suyos. Y esa cercanía creó una lealtad que ningún soborno romano podía romper fácilmente. Roma, en cambio, empezó a cometer errores. Enviaba generales con la expectativa de una victoria rápida y se encontraba con derrotas humillantes. Cada fracaso aumentaba la fama del pastor. Cada legión vencida convertía a Viriato en una leyenda viva. Los desertores romanos comenzaron a unirse a sus filas, aportando información, tácticas y conocimiento del enemigo. Para el Senado, aquello era intolerable. No solo estaban perdiendo hombres y dinero, estaban perdiendo autoridad. La figura de Viriato se transformó en un símbolo peligroso.
no porque aspirara a destruir Roma, sino porque demostraba que Roma podía ser detenida. En un imperio construido sobre la idea de inevitabilidad, esa demostración era una amenaza existencial. Los informes hablaban de un líder incorruptible, de un enemigo que rechazaba el oro y despreciaba los títulos. ¿Cómo negociar con alguien que no desea nada de lo que Roma ofrece? ¿Cómo intimidar a un hombre que no teme perder lo que nunca quiso? La respuesta romana fue escalar el conflicto. Más legiones, más campañas, más presión. Pero cuanto mayor era la fuerza desplegada, más evidente se hacía el problema. La guerra se prolongaba, el costo aumentaba y la victoria seguía siendo esquiva. Viriato había logrado algo extraordinario: convertir una resistencia local en una humillación prolongada para la República. El pastor se había convertido en símbolo, y Roma, que siempre había entendido el poder de los símbolos, sabía que debía destruirlo. No bastaba con derrotarlo en batalla, había que eliminar lo que representaba. A partir de ese momento, la guerra dejó de ser solo militar. Se convirtió en una lucha por quebrar una idea. Y para Roma, cuando la espada no funciona, siempre queda otra arma. Roma empezó a aceptar una verdad incómoda: las legiones no estaban ganando. Años de campañas, miles de hombres y una fortuna en oro no habían logrado quebrar a un enemigo que se negaba a luchar como esperaba el imperio. Cada nuevo general prometía resultados decisivos y regresaba con excusas. El problema ya no era táctico, era estructural. ¿Cómo impones tu poder cuando el adversario no quiere tu territorio, no desea tus títulos y no teme tu castigo? El Senado entendió que seguir enviando ejércitos solo prolongaría la humillación. La guerra se había convertido en un sumidero de recursos y prestigio. Hispania no ofrecía una victoria rápida ni un triunfo que exhibir. Ofrecía desgaste. Y cuando la fuerza deja de ser suficiente, Roma recurre a su arma más antigua y efectiva: el oro. El soborno no era una excepción moral, era una herramienta política. Había comprado ciudades, reyes y ejércitos enteros. Ahora intentaría comprar la guerra. El primer objetivo fue el propio Viriato. Llegaron emisarios con promesas de riquezas, honores y reconocimiento. Le ofrecieron exactamente lo que Roma siempre ofrecía a los enemigos útiles: un lugar dentro del sistema. Viriato rechazó todo. No luchaba por poder, luchaba por su hogar. No buscaba palacios, dormía sobre la tierra. Esa incorruptibilidad, que había sido su mayor fortaleza, empezó a convertirse en un problema incluso para Roma. Si el líder no podía ser comprado, había que buscar otra grieta. Entonces el enfoque cambió. Roma dejó de mirar al frente y empezó a mirar a los lados. Observó a los hombres que rodeaban a Viriato, a sus generales, a sus compañeros de campaña, a quienes compartían victorias y botín. Ningún grupo es completamente inmune a la tentación, y el Senado lo sabía. El oro no necesitaba convencer a todos. Bastaba con convencer a unos pocos. Mientras tanto, la guerra seguía. Las escaramuzas continuaban, las emboscadas desgastaban a las legiones, y la humillación persistía. Pero en los despachos romanos, la batalla ya se libraba en otro plano. No se trataba de derrotar a un ejército, sino de romper una lealtad. ¿Cuánto vale la fidelidad cuando el cansancio se acumula? ¿Cuánto pesa una década de guerra frente a la promesa de un futuro sin ella? Roma había comprendido algo esencial. No necesitaba vencer a Viriato en el campo de batalla. Necesitaba aislarlo. Y cuando un líder queda solo, incluso el más invencible se vuelve vulnerable. La República se preparaba para dar el golpe que sus legiones no habían podido dar. Un golpe silencioso, definitivo y profundamente romano. Audax, Ditalco y Minuro llegaron al campamento romano convencidos de que la parte más difícil había terminado. El trabajo estaba hecho. El hombre que había humillado a Roma y obligado al Senado a negociar yacía muerto. Solo quedaba cobrar. Se presentaron ante el general romano con la seguridad de quien cree haber comprado su futuro.
Exigieron la recompensa prometida: oro, protección, un lugar dentro del mundo romano. El general los observó en silencio. No vio aliados ni héroes, vio herramientas, hombres que habían vendido a su propio líder, que habían traicionado a quien les había dado honor, victorias y propósito. Para Roma, eso no era admirable, era despreciable. Cuando la utilidad termina, la herramienta se desecha. Entonces llegó la respuesta, fría y definitiva, una frase que resumía siglos de pragmatismo imperial. Roma no paga a traidores. No hubo oro, no hubo tierras, no hubo futuro, solo desprecio. En un instante comprendieron la magnitud de su error. Habían asesinado a su Salvador y habían destruido a su pueblo por nada. Roma había ganado, pero no tenía ninguna intención de recompensar la deslealtad. Para el imperio, pagar a traidores era admitir que la traición tenía valor, y Roma podía usarla, pero jamás respetarla. Expulsados del campamento, desarmados y marcados, los tres hombres quedaron atrapados entre dos mundos. Para los romanos eran indignos, para los lusitanos, monstruos. La historia apenas vuelve a mencionarlos, porque su destino no importaba. Probablemente murieron solos, perseguidos, odiados por ambos lados. Su legado no fue la riqueza, fue la infamia. Mientras tanto, el campamento lusitano despertaba. La ausencia del líder se convirtió en pánico. El grito que recorrió las tiendas no fue un grito de guerra, fue un aullido de dolor. Encontraron a Viriato muerto en su propia tienda, no rodeado de enemigos caídos, sino asesinado mientras dormía. La rabia fue inmediata, pero también la confusión. Un ejército invencible se convirtió, en un instante, en un cuerpo sin cabeza. Roma había ejecutado su jugada final. No había ganado con legiones ni con estrategia brillante. Había ganado rompiendo algo más profundo que una línea defensiva. Había roto la confianza. Y cuando la confianza muere, la resistencia se desmorona desde dentro. La frase «Roma no paga a traidores» no fue solo una respuesta. Fue la sentencia de muerte de una nación. La muerte de Viriato no fue solo la caída de un líder. Fue la ruptura inmediata de todo lo que sostenía a la resistencia. Durante años, aquel ejército había funcionado como una extensión de su voluntad. Él era el cerebro que pensaba la guerra, el corazón que mantenía unidas a las tribus y la autoridad que imponía disciplina sin recurrir al terror. Sin él, no quedó una estructura, solo hombres armados dominados por la rabia y el desconcierto. El funeral se convirtió en un lamento colectivo. La pira ardió durante días. Los guerreros que no temían a la muerte lloraban sin vergüenza. No lloraban únicamente a un jefe caído, lloraban el final de la esperanza. Habían probado la victoria, habían humillado a Roma, habían sentido por primera vez lo que significaba no arrodillarse ante el imperio. Todo eso se había extinguido en una sola noche, no por una derrota militar, sino por una traición. Se intentó continuar. Se eligió a un nuevo líder, un guerrero valiente llamado Tautalo. Pero el carisma no se hereda. La autoridad de Viriato no provenía del cargo, provenía de la confianza absoluta que había construido durante una década de guerra. Sin esa figura, las tribus comenzaron a mirarse con desconfianza. Cada jefe pensó en salvar a los suyos. La unidad se fracturó. El miedo regresó. Roma observó desde la distancia y no atacó de inmediato. No lo necesitaba. Sabía que el veneno de la traición haría su trabajo. El tratado de paz fue rasgado en silencio. El título de Amicus Populi Romani dejó de tener sentido. Las legiones recibieron nuevas órdenes y avanzaron sin prisa. Esta vez no encontraron emboscadas magistrales ni retiradas calculadas. Encontraron resistencia desorganizada. Las últimas incursiones lusitanas fueron desesperadas y breves. El nuevo liderazgo carecía de la visión estratégica que había mantenido a raya a las legiones. Uno por uno, los focos de resistencia fueron aplastados. Pueblo por pueblo, valle por valle, los hombres que habían derrotado a pretores y cónsules
se rendían ahora a simples centuriones. No por cobardía, sino porque ya no había un propósito común que justificara la lucha. La Confederación Lusitana se disolvió. Roma no celebró una gran victoria porque no la hubo. Lo que siguió no fue una guerra, fue una ejecución lenta. El imperio había esperado a que la resistencia se desintegrara desde dentro antes de golpear. Y cuando lo hizo, no encontró un enemigo digno, sino un pueblo exhausto. Con la muerte de Viriato, Roma no solo eliminó a un adversario, eliminó la idea de que Hispania podía unirse bajo un solo liderazgo. El colapso no fue inmediato, fue total, y sobre esas ruinas, el imperio estaba a punto de imponer una paz aún más cruel que la guerra. La paz que llegó después no fue un acuerdo, fue una sentencia. Con la resistencia desintegrada, Roma avanzó sin encontrar oposición real. Las legiones ocuparon los territorios lusitanos como quien recoge los restos tras un incendio. No hubo negociación, no hubo concesiones. El imperio no necesitaba convencer a nadie, solo necesitaba imponer. Y lo hizo con la eficacia fría que había perfeccionado durante siglos. Las aldeas fueron desarmadas, los líderes locales, despojados de toda autoridad. Los jóvenes en edad de combatir fueron reclutados o vendidos como esclavos. Las tierras pasaron a manos de administradores romanos o de aliados fieles a la República. Lo que no podía ser controlado fue destruido. Roma no buscaba solo dominar el territorio, buscaba borrar la posibilidad misma de otra Viriato. El mensaje era claro y deliberado. Resistir llevaba a la ruina. Negociar desde la fuerza llevaba a la traición. La única paz aceptable era la sumisión. Para las tribus, la derrota no se sintió como el final de una guerra, sino como el inicio de una ocupación permanente. Las montañas, que habían sido refugio y arma, se convirtieron en fronteras vigiladas. Los caminos romanos, símbolos de progreso para el imperio, fueron para los vencidos rutas de control. Roma reescribió la historia. En los registros oficiales, Viriato dejó de ser el líder que obligó a la República a negociar y pasó a ser un rebelde eliminado por la astucia romana. La traición fue silenciada. El tratado, olvidado. El imperio no podía permitir que quedara constancia de que había sido forzado a reconocer a un enemigo. La memoria era tan peligrosa como la espada. Sin embargo, entre los pueblos sometidos, la historia sobrevivió de otra manera. No en mármol ni en decretos, sino en relatos transmitidos al fuego, en nombres susurrados, en la certeza de que Roma había tenido miedo. Esa memoria no provocó nuevas guerras, pero impidió el olvido. Porque aunque el imperio había ganado el territorio, nunca logró borrar completamente lo que había ocurrido. La paz impuesta trajo orden, impuestos y silencio. Un silencio pesado, cargado de resignación. Para Roma, Hispania estaba finalmente pacificada. Para los lusitanos, la guerra había terminado sin honor ni justicia. Y en ese silencio, el nombre de Viriato dejó de ser el de un hombre para convertirse en algo más duradero. Un recordatorio de que incluso el imperio más poderoso puede ser obligado a negociar y a traicionar. Roma ganó la guerra, pero perdió algo que nunca logró recuperar del todo. No fue territorio, ni recursos, ni control. Fue la certeza de su propia invencibilidad. Durante años, el nombre de Viriato no apareció en celebraciones ni en monumentos oficiales, pero circuló en los márgenes, en los relatos incómodos que el poder prefería no repetir. Porque su historia demostraba una verdad peligrosa. Roma podía ser detenida, agotada y obligada a negociar. Para el imperio, ese legado era inaceptable. La república se construía sobre la idea de que resistirse era inútil, de que el avance romano era inevitable. Viriato había quebrado esa narrativa. No derrotó a Roma en una batalla final, hizo algo peor. La obligó a traicionarse para sobrevivir. La victoria no llegó por la fuerza, llegó por el asesinato y la mentira. Y ese detalle nunca encajó en el relato heroico que Roma quería contar de sí misma. Con el paso del tiempo,
Hispania se romanizó. Llegaron las leyes, las ciudades, las calzadas. Para muchos, aquello fue progreso. Pero bajo esa superficie, la memoria permaneció. Viriato se convirtió en un símbolo silencioso, no de victoria, sino de dignidad. El hombre que no quiso ser rey, que rechazó el oro, que luchó no por conquistar, sino por no someterse. Su derrota no lo transformó en un fracaso, lo transformó en una referencia incómoda. Incluso para Roma, su figura dejó una lección amarga. El imperio aprendió que no todos los enemigos buscan lo que Roma puede ofrecer, que hay líderes que no pueden ser comprados ni intimidados, y que cuando aparecen, la única salida es destruirlos desde dentro. Esa lección se repetiría más tarde, en otros rincones del mundo romano, con otros nombres y otras traiciones. La historia oficial cerró el capítulo como una pacificación exitosa, pero la historia real dejó una herida abierta. Viriato no fundó un reino ni dejó herederos políticos, pero dejó algo más duradero. La prueba de que la resistencia, incluso cuando es derrotada, puede obligar al poder a mostrarse tal como es. No invencible, sino temeroso. Ese es su legado incómodo. No el de un vencedor, sino el de un hombre que obligó al imperio más poderoso de su tiempo a renunciar al honor para poder ganar. Y esa verdad, por más que Roma intentara enterrarla, nunca desapareció del todo. La historia de Viriato no termina con su muerte. Termina con una pregunta que Roma nunca quiso responder. ¿Puede llamarse victoria a un triunfo obtenido mediante la traición? El imperio conquistó Hispania, impuso su ley y escribió los registros oficiales. Pero para lograrlo tuvo que renunciar a aquello que decía defender: el honor, la palabra dada, la superioridad moral. Roma ganó el territorio, pero perdió el relato. Viriato no dejó un estado, ni un ejército permanente, ni una dinastía. Dejó algo mucho más peligroso para un imperio: un precedente. Demostró que el poder absoluto puede ser contenido, que la disciplina perfecta puede ser desgastada y que la fuerza por sí sola no siempre es suficiente. Obligó a Roma a negociar y, al no poder derrotarlo de frente, la forzó a actuar desde la sombra. Esa es la verdadera medida de su impacto. Para los vencidos, su figura no fue la de un líder derrotado, sino la de un hombre coherente hasta el final. Nunca quiso ser rey, nunca aceptó el oro, nunca luchó por conquistar, solo por no someterse. Murió como vivió, confiando en los suyos. Y esa confianza, paradójicamente, fue su única debilidad. No cayó por un error militar, cayó porque creyó que la lealtad era más fuerte que el miedo. Roma continuó su expansión, como siempre lo hizo. Pero cada vez que un pueblo se resistió, cada vez que una guerra se volvió demasiado larga, cada vez que un líder rechazó el soborno, la sombra de Viriato volvió a aparecer. No como un enemigo, sino como un recordatorio. El recordatorio de que incluso el imperio más poderoso puede ser obligado a traicionar sus propios principios para sobrevivir. Al final, la historia no recuerda a Viriato como un rebelde más. Lo recuerda como el hombre que hizo temblar a Roma sin conquistarla, que la obligó a ganar de la única forma que no podía admitir públicamente. Y esa es quizá la victoria más duradera que alguien puede lograr frente a un imperio.